Sefer Zohar, Libro del Esplendor, Biblia de la Cábala, por Rafael Comenge. Prólogo. El asunto a través del autor y el autor a través de la obra. Descubrir las fuentes misteriosas de la vida y alcanzar a definir los presuntos orígenes remotos del universo y del hombre fueron siempre temas que sedujeron a los espíritus inquietos. El afán que acusa de soberbio nuestra iglesia, de destruir las dudas y vaguedades del misterio recatado, nació en el primer rebelde impugnador de las llamadas verdades reveladas, que se lanzó en brazos de la suerte y en alas de la quimera hacia otras verdades cuya posesión diera estado y fuerza a su rebeldía. Este afán, transmitido e intensificado a discípulos y adeptos que pugnaron por hallar la verdad suprema, la incontrovertible por luminosa y clara, esa verdad eterna que esconde cuanto es, con el mismo pudor tembloroso y empeñado con que defiende la Virgen cristiana su virginidad, desvió, truncándolos, los primitivos propósitos de los inquietos y los atormentados, y les movió con la resistencia de alabar, con su resistencia de elaborar a construir verdadero cálculo de posibilidades, una verdad que pudiera parecerlo y suplicarla, dándoles prestigio de triunfadores. Y la falsedad, cuanto más perfecta fue, cuanto más disimulada estuvo y más apariencias de certeza presentó, mejor sirvió para alejar la única verdad posible, la buscada. Sus perseguidores sucesivos se vieron obligados a detenerse en los comienzos de sus avances, requerida la atención por varias simulaciones distintas y aún opuestas que parecían brillar con clara luz de verdad entre las sombras del misterio indescifrable. Verdades elevadas sobre bases de una misma especie, pero elogiadas según el espíritu particularísimo de cada uno de ellos y formadas luego fatalmente con sujeción a este criterio mismo, no podían huir de presentar al estudio de los iniciados soluciones contradictorias que se alejaban señalando diversos campos de acción, caminos todos supuestos, rectilíneos y bien orientados hacia la verdad incógnita y única. Y surgió la cábala, que en la antigua literatura judaica quiso ser la esencia de la doctrina religiosa recibida, exceptuado el Pentateuco, y que incluía, buscando adeptos, a los profetas, los hagiógrafos y las tradiciones orales. Tradición que, considerada como ciencia secreta de los judíos en el siglo X, pudo hacer ver en ella un sistema de teosofía destinado a explicar el universo y a desentrañar los misterios del sagrado texto.
¿Cuál es, sin embargo, la verdad más aproximada a la real? ¿Qué camino de entre los elegidos y señalados cabe suponer más acertado? El que siguen aquellos cabalistas que hacen derivar su doctrina de las inspiraciones de Dios a Adán, Abraham, Moisés, que suponen la recibió junto con las tablas de la ley en el Sinaí, Esdras y los últimos profetas, o el que señalan como único los que sostienen que Dios enseñó la doctrina cabalística a los ángeles después de la caída del primer hombre, a quien transmitió sus verdades y misterios principales, el ángel Raziel, y aún entre ellas, qué cantidad de certeza puede suponérseles, y por ello, qué crédito deben otorgarse a los diversos textos de cábala filosófica hebrea, cuyas teorías místicas más verosímiles hay que buscar en los judíos de la famosa escuela de Alejandría, en el Talmud del persismo, en los filósofos griegos y en los escritores romanos, cristianos y mahometanos, de todos los cuales tomó alguna parte e inspiración. Este es el primer punto a resolver del problema todo incógnitas de la teosofía cabalística, cuya importancia alcanzó épocas de gran esplendor, llegando a ejercer positiva influencia en la iglesia cristiana, particularmente durante el Renacimiento, en el que favoreció la conversión de numerosos cabalistas, el parecido que se pretendía ver entre muchos puntos de la cábala y del cristianismo. El crédito que le fue concedido a la cábala llegó al punto de que en el año 1450, Vidal de Zaragoza, Dávila y Pablo de Heredia, seguidos de un numeroso grupo de judíos conversos españoles, publicaron varios textos cabalísticos para probar por ellos cómo creyeron lograrlo, la doctrina cristiana, camino y ejemplo que fue seguido por Pablo de Ricci, quien tradujo al latín en 1516 la obra cabalística Las Puertas de la Luz, en la que se inspiraron Pico de la Mirandola y Reuchlin para conseguir, el primero, interesar a Sixto V en la traducción y estudios de otros textos, y ganando Reuchlin a León X, que llegó a comenzar el estudio de las lenguas orientales para intentar descubrir los secretos de la cábala. Es pues el problema que se plantea al espíritu ganado por la seducción del misterio, un problema de previa elección por eliminación, problema que tiende a resolver el libro del esplendor, Sefer Zohar, Biblia de los cabalistas, atribuida a Simón ben Yohai, comentario cabalístico del Pentateuco, en que la cábala especulativa, ya simbólica, ya dogmática, que trata de investigar el sentido recóndito de la Sagrada Escritura, de los misterios de la creación y los de la naturaleza, y la cábala práctica, que pretenden tener poder bastante para obrar milagros y sanar enfermos con solo invocar o escribir el domai tetragramático o palabras y pasajes de la Biblia
a través del estudio y de la personalidad del comentarista que las anatomiza. Adquieren nueva vida glosadas imparcialmente, con serenidad crítica y clara visión clásica. Rafael Comenge es ciertamente el más indicado entre los pocos críticos españoles por su adecuada y sólida cultura para llevar a feliz término tan improba tarea. Podría asegurarse que sólo él, conocedor del latín, del griego y del hebreo, con una rara perfección, hija de la educación clásica, injustamente relegada, podía sentir vehemente la comezón de trabar un problema cuyos primeros términos hay que buscar en aquellas lenguas hoy muertas en el uso, aunque no en su propia vitalidad intensa. Maestro entre los muy contados que pueden responder a este nombre en toda su puridad, lector abnegado y constante, de educado paladar y fino tacto para gustar y distinguir la vianda exquisita de la basofia y la simiente fresca del residuo estéril, Rafael Comenge es hoy, sin disputa, el más formidable escritor formado en el último siglo. Él acertó a rebasar su época guardando todas las virtudes básicas que suma a las tendencias modernas ya familiares en él, que acertó a ser un espíritu de orientaciones avanzadas entre los de su generación intelectual, y ello gracias al macizo puente único posible de su cultura. Escritor impecable, la agilidad de su pluma, que no es puramente ágil, sino desembarazadamente clásica, es la de su cerebro sólidamente servido, templado en la discusión y la controversia, en el que todo pensamiento, apenas delineado claramente, encuentra mil otros homogéneos que acuden en su apoyo y le afirman y nutren y apoyan y contrastan con citas, casos y modalidades, y que hallando franco el fácil camino de su pluma para trasladarse y ser en las cuartillas, las llenan de autoridad sin empañar su fluidez y galanura. La ciencia de Comenge es humana y lógica, libre de acartonada rigidez angulosa, de la seca erudición libresca y falsa, totalmente estéril, así como aprendió de la vida por su vida y no por la de los libros, como otros muchos que no supieron, prudentes, ver en ellos una copia tantas veces infiel o sencillamente poco afortunada. Comenge aprendió su ciencia en la vida misma, recogiéndola sin buscarla fuera de lugar donde la vio surgir y ofrecerse, y no habiendo sido la por él llevada a cabo una labor de recolección limitada a clasificar, rotular cerebros, sino la lenta y depurada asociación de conocimientos escogidos, recogió y guardó tan solo aquello que halló franca acogida cordial en su corazón, o pronta y fácil comprensión en su cerebro, con lo que Comenge no podrá hablar de todo, porque no es posible que de todo entienda un hombre solo, pero de aquello que habla o escribe está en plena posesión inteligente, que da calor de vida a cuanto trata y lleva ya en sí una poderosa fuerza de persuasión,
viajero errante por la curiosidad de sus años mozos en un principio y por la impulsiva sed de fuentes nuevas en los maduros, Rafael Comenge ha logrado reunir en su espíritu las flores y los frutos que se cultivaron separados y distantes. Europa toda, Filipinas, Japón, China y el norte de África han sido recorridos por su planta firme y andariega de peregrino de todas las culturas que quiso beber en su mismo manantial nativo, sin usar para alcanzarlas de otro cuenco que el natural y perfecto de su mano gafa, el de los soldados elegidos por el caudillo famoso y prudente. Por ello, Comenge, al escribir el libro de Esplendor, fiel a su temperamento, ha sabido evitar maestra e incomparablemente el peligroso escollo de la aridez, de la recopilación y examen de datos, indicaciones y resultados, ímproba labor de erudición que se muestra en toda la obra galanamente, sin aquella profundidad obscura de estilo y método que muchos creen adecuada y aún necesaria para el género, y que pretendió haber defendido un ironista al afirmar que es indispensable para que perciban por la de la forma la trascendencia del fondo aquellos que no alcancen a distinguirlo y a apreciarlo por él mismo. El libro del Esplendor es el detallado estudio que, junto al dato esquematizado, limpio, reducido a su verdadero ser, ofrece el comentario justo, insustituible, que lo plasma o lo deshace con una afirmación rotunda o una ironía aguzada, pero que es siempre la frase precisa, que no en balde Rafael Comenge, sino es constantemente alabado por su galanura en la forma, al decir de sus adversarios, culpa es de su fondo, que todo ciencia, vida, calor, relega a segundo término lo que sin la acabada perfección de la suya constituyen la única virtud y el mérito mondo de tantos y tantos como por los abiertos campos de las descuidadas letras transcurren sin otro bagaje ni más autorizada licencia. Antonio Casos. Al que leyere, en puridad debo declarar que este libro no es para todos, ni son muchos los escogidos que lo puedan leer con provecho. Deténganse en la portada el enemigo del misterio, aquel a quien no convenzan los razonamientos ocultos. Si atraviesa el umbral, le rodearán tinieblas que yo no he podido disipar, porque el esfuerzo para lograrlo es mayor que mi deseo. Al atrevido advierto que el tímido bien sé yo que pasará de largo. Las páginas de este libro solo pueden compararse con una noche oscura sin fin, pero que nadie olvide que al amanecer aparecen en el cielo las más hermosas estrellas. El autor.
Capítulo primero. Una cábala que no es cábala. No creo en la magia. Este libro no se escribe para medro personal. ¿Por qué escojo este tema? El Zohar. Moisés Shem Tov Falquera de León. Arrugas de la sintaxis. 30.000 pesetas para un judío. España. Tiene de todo menos gobernantes. Dos santos de Carrión y sus consejos al rey don Pedro L. Fue un cabalista de casta. La cuarteta denunciadora. La invocación cristiana antes de combatir. En secreto debo confesar, o mejor, porque está más en armonía con mi carácter. Paladinamente debo decir que yo no soy cabalista, ni ocultista, ni taumaturgo, ni siquiera teósofo. En suma, no creo en la magia, de manera que esta cábala mía de hoy va a ser una cábala sin cábala. Ni aún disimulará la cábala de cobrar 500 pesetas del Ministerio de Instrucción Pública, puesto que no se me han ofrecido. Es una cábala inocente que no se vende, que se da, dona y regala gratis et amor a los lectores que aspiran el perfume del saber mediante un pequeño gasto. Persistiendo en esta incongruencia de sentirme mago sin quererlo, no hago más que ser constante imitador de nuestra tradición clásica, porque todos vosotros, los que me leáis, recordaréis que en el inmortal libro de Cervantes, Don Quijote, el personaje principal siempre está pendiente de una mujer, Dulcinea, y en los apremios de sus desventuras y bienandanzas no se atreve a mostrar su corazón a ser alguno, ni admite los consejos de nadie, medroso de agraviar a Dulcinea. Una y otra vez rechaza, en aras de su amor ideal, los halagos y solicitudes de todas las mujeres que a él se dirigen, y como espejo de caballeros le desean y codician. Casta actitud que se explica fácilmente al tratarse de Maritornes, que huele y no a ámbar, pero que presupone gran pureza y no escaso sacrificio, cuando la que insinúa en las altas horas de la noche es la bella Altisidora. Y sin embargo, ante tentaciones tan atractivas y embelezantes, Don Quijote, el honesto, guarda la fe a la señora de sus pensamientos, de día y de noche, en la vigilia como en el sueño, ayuno o ahito, en el comienzo de toda aventura. Dulcinea es la suprema ilusión, el ídolo que se invoca, la piedra de toque, donde contrasta su severo espíritu el caballero andante, y Dulcinea no existe. Pues bien, lo mismo me acontece en este momento. La cábala para mí no existe, ni yo la conozco. Y a pesar de estas declaraciones,
Cuanto os voy a comunicar es y será pura cábala, cábala trasnochada, pero cábala auténtica, sobre cuyos misterios inexplicables y ocultas reconditeces se han deslizado los mejores años de mi vida. Me diréis que sueño. ¿Quién es el mortal que no se ha atribuido alguna vez el derecho a soñar? Pero como hay una porción de gente que cree en la cábala clásica, la auténtica, transmitida de siglo en siglo por la voz de la conseja, y además que para los teósofos es una esperanza, para mí es una página de los anales del progreso. En este libro procuraré hacer honradamente la historia de la cábala, dejando las esperanzas e ilusiones ajenas perfectamente impolutas e intactas, con objeto de que ya que los enamorados no encuentren a sus damas ensartando perlas, como suspiraba Don Quijote en Sierra Morena, las hallen al menos ahechando trigo en la era, cuando la parva echa chispas y el ardiente sol convierte en fuego toda la tierra española. Conste que este libro cabalístico no es un anuncio para el medro personal, que yo en mi casa, en mi modo de vivir, no tengo ni ejerzo cartomancia pecaminosa, ni relapsa a brujería, ni hay en mis habitaciones pitonisas, sibilas, ni adivinadoras gitanas que retrotraigan al porvenir al presente. Declaro que no vendo filtros, ni afeites amorosos, ni yo, ni los míos echamos las cartas, ni trazamos el horóscopo a nadie, pues nuestras luces naturales y humanas se rinden con el trajín diario sin intentar nunca sorprender lo venidero, néctar prometido a los ociosos vagabundos que andan errantes por los encantados campos de la bella y amena literatura. De modo que esto de la cábala para mí no tiene más enjundia y trascendencia que el haceros perder algunas horas, y si acierto en el relato y vosotros leéis con piadosa bondad la narración sintética y atropellada, más obscura de lo que consiente la crítica y soporta una digestión elegante, aún daré gracias a las musas si al final aplaudís. ¿Por qué escogí la cábala como tema? Entre otras cosas de mayor empuje y valimento, porque era lo que yo estaba estudiando en estos momentos y me resulta más fácil recordar que definir. Además, la cábala va acompañada de cierta prosapia, linaje y estirpe de pura cepa española, con somnolencias de llanura y aromas de montaña. Y yo, debo confesarlo, siempre que encuentro un motivo para elogiar la patria donde nací, me agarro a él fuertemente, porque quien no enaltece a su madre, y es que la cábala o el libro más importante que de ella trata, el Zohar, cuya significación es chispa, brillo, esplendor. Creen muchos, creen casi todos los judíos, no lo creen los que no son judíos, que ha nacido en España. Y precisamente por nacer en España está impregnado de este ambiente especialísimo, entre Tomillo y Cantueso,
que antes le señalaba, es de nuestra casta y de nuestra raza. Vino de rancia cepa lleno de aroma y con rescoldos de sol escondido en el oro de sus cristales. Los judíos atribuyen el Zohar al rabí Moisés Chentov Falquera de León. Entre sus bibliógrafos, conocido por el rabí Moisés de León, afirman todos los historiadores hebreos y paganos que en el año 1309 de nuestra era fue cuando se descubrió y se publicó el Zohar. Pero el hecho de haberse encontrado recientemente en Módena un antiguo manuscrito sin fecha, escrito en sirio arameo, comprobó a muchos que el Zohar se había empezado a escribir por Rabí Simeón ben Yochai en el siglo I. En los primeros momentos, esta afirmación se consideró como una superchería libresca, y tras largo estudio del manuscrito leonés, todos los hebraizantes de fama siguieron atribuyendo el Zohar al rabí Moisés de León, el cual aún lo declaran sus adversarios. Estudió datos de todas partes, conoció opúsculos de Oriente, Jerusalén y de Egipto, los cuales selectamente elegidos exornaron su obra, y por último supo hacer del Zohar un libro universal que, aún nacido en España, fue admirado por el mundo entero. Pero al examinar la obra, los grandes bibliógrafos notaron que, por rara perfección, estaba escrita casi toda ella en dialecto sirio-arameo, idioma vulgar de la Palestina en los tiempos de Jesucristo. Y como esta fenecida hablilla local, este abandonado dialecto de la gente hebraica era ya completamente desconocido en el siglo XIV. Sospecharon que sus mentirosas páginas con rebozos de juventud ocultaban mayor antigüedad, y de ahí dedujeron que fuese tal vez copia retocada de otro documento más rancio. Con la sintaxis de los libros viejos pasa lo mismo que con los vinos aloques. Ambos, cuando se les huele y saborea, acusan vejez, primero por el aroma y luego por el gusto. Los sabios retóricos, que fueron siempre diestros y hábiles en conocer la antigüedad y